Se olvidaron de invitarme a la cena familiar, así que reservé una mesa para uno en París. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Si también crees que aún valemos, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un me gusta y suscríbete para demostrar que juntos somos fuertes. Mi nombre es Carol Thompson, y a mis 67 años he aprendido que el amor no debería sentirse como mendigar migajas en tu propia mesa. Pero me tomó décadas entender esta verdad, y el camino hacia esa realización casi me destruye. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi cocina en Chicago, proyectando largas sombras sobre la mesa de caoba donde estaba sentada sola, revolviendo mi café con dedos temblorosos. La cuchara chocaba contra la porcelana, un sonido que se había convertido en la banda sonora de mi soledad. Mi anillo de bodas, desgastado después de 43 años de matrimonio, antes de que Harold falleciera, atrapaba la luz del sol mientras alcanzaba mi teléfono, revisándolo por 15ª vez esa mañana. Nada. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida, ninguna invitación a la cena familiar que debería haber llegado ya. Era domingo, 15 de octubre, el día en que nuestra familia se reunía a cenar cada mes durante los últimos 8 años. Desde que Harold murió, estas cenas se habían convertido en mis salvavidas, la única constante que me recordaba que aún pertenecía a algún lugar, que aún le importaba a alguien. Mi hija, Emily, había iniciado la tradición diciendo: «Mamá, necesitamos estar conectados como familia». Mi hijo, David, había estado de acuerdo, prometiendo: «Nunca dejaremos que te sientas sola». Pero este mes, el silencio se extendía como una carretera vacía. Alicé mi vestido floreado, el azul que Emily había elogiado la Navidad pasada, diciendo que resaltaba mis ojos. Ya me había rizado el cabello la noche anterior, como le gustaba a Harold. Mi bolso estaba listo junto a la puerta, con caramelos de menta, lentes para leer y el pequeño álbum de fotos que siempre llevaba para compartir recuerdos con mi nieta Lily. El reloj de pie en mi pasillo dio 11 campanadas. Usualmente, Emily llamaba hacia las 10 para confirmar la hora y preguntar qué quería que aportara a la comida. «Trae tu famoso pastel de manzana, mamá», decía. O, «¿podrías hacer ese pan de maíz que a Lily le encanta?». Esos pedidos me hacían sentir necesaria, valiosa, como si tuviera algo que ofrecer más allá de solo aparecer. Caminé hacia la ventana de mi cocina, presionando mi palma contra el vidrio frío, observando el árbol de arce en mi patio trasero arrojar sus hojas carmesí. Las ramas se veían esqueléticas ahora, despojadas por los vientos otoñales. Entendí ese sentimiento, la pérdida gradual de todo lo que alguna vez te hizo bella y vital. Mi teléfono vibró. Mi corazón dio un vuelco cuando me apresuré a contestar, la esperanza inundando mi pecho como miel tibia. «¿Señora Thompson? Soy Sandra de la oficina de la doctora Miller, llamando para recordarle su cita el martes a las 2 en punto». La decepción golpeó como un golpe físico. Le agradecí a Sandra y colgué, mirando la pantalla negra que reflejaba mi rostro envejecido, mejillas hundidas por la soledad, ojos que habían llorado más lágrimas de las que habían visto sonrisas en los últimos años. Deslicé los contactos. El nombre de Emily con un emoji de corazón, el número de David guardado bajo mi hijo, la foto de Lily mostrando su sonrisa desdentada de hace 2 años. Mi pulgar se detuvo sobre el contacto de Emily. ¿Debería llamar? ¿Debería preguntar si se habían olvidado? ¿O si algo había cambiado? El orgullo, ese compañero terco de los ancianos, susurró: «Si te quisieran allí, te habrían llamado». Pero el amor, desesperado y patético como se sentía, susurró de vuelta: «Quizás solo están ocupados. Quizás hay una explicación simple». Marqué el número de Emily y escuché sonar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada timbre se sentía como otro pequeño rechazo. «Hola, has contactado a Emily. No puedo responder el teléfono ahora, pero deja un mensaje y te devolveré la llamada». Su voz era brillante, alegre, la voz de alguien que tenía cosas mejores que hacer que responder llamadas de su madre solitaria.
Colgué sin dejar un mensaje. ¿Qué diría? Hola, cariño. Solo me preguntaba si te olvidaste de que existo. Las palabras sonarían amargas, patéticas, como exactamente el tipo de comportamiento pegajoso que probablemente los hacía evitarme en primer lugar. Intenté con David a continuación. Su teléfono también fue directo al correo de voz. Su voz grabada formal y profesional. Este es David Thompson. Por favor, deje un mensaje detallado. La casa se volvió más silenciosa a mi alrededor, si eso era posible. El refrigerador zumbaba. El horno se encendió. En algún lugar de la calle, un perro ladró. Sonidos normales de un domingo normal, excepto que nada de esto se sentía normal ya. Me encontré gravitando hacia la repisa de la sala de estar, donde las fotografías enmarcadas contaban la historia de una familia que solía incluirme. Estaba el día de la boda de Emily, mis manos ajustando su velo mientras ella sonreía a su reflejo. La graduación universitaria de David, su brazo alrededor de mis hombros mientras ambos irradiábamos orgullo. La primera fiesta de cumpleaños de Lily, betún untado en sus mejillas regordetas mientras la sostenía firme en su silla alta. ¿Cuándo había dejado de ser la persona a la que llamaban? ¿Cuándo me había convertido en la persona a la que evitaban? Tomé la foto familiar más reciente. El pasado día de Acción de Gracias. Todos reunidos alrededor de la mesa del comedor de David. Estudié mi propio rostro en la foto, buscando pistas. ¿Me veía demasiado ansiosa? ¿Demasiado desesperada por su atención? ¿Había algo en mi expresión que les advirtiera que me estaba convirtiendo en el tipo de madre anciana que lentamente consumiría sus vidas con mis necesidades? En la foto, el esposo de Emily, Mark, estaba tallando el pavo, su rostro animado mientras contaba alguna historia. La esposa de David, Jennifer, estaba riendo, con la mano tapándose la boca. Lily estaba haciendo muecas a la cámara. Todos se veían vibrantes, vivos, comprometidos, excepto yo. Estaba sentada al borde del marco, sonriendo pero de alguna manera separada, como alguien que había sido photoshopeada en un retrato familiar donde no encajaba del todo. Dejé la foto con manos temblorosas y caminé hacia mi dormitorio, donde el lado de la cama de Harold permanecía exactamente como lo había dejado, sus anteojos en la mesita de noche, su libro favorito, una biografía de Theodore Roosevelt, todavía marcado en la página 247, su colonia, casi vacía ahora, pero no podía obligarme a tirarla porque a veces abría la botella solo para recordar cómo se sentía que alguien eligiera volver a casa conmigo todos los días. ¿Qué debo hacer, Harold?, susurré a la habitación vacía. Se están alejando de mí, y no sé cómo aferrarme sin convertirme en la carga que claramente creen que soy. El silencio que me respondió fue ensordecedor. Regresé a la cocina e hice un sándwich, pan blanco, una fina rebanada de pavo, un poco de mayonesa. El tipo de comida que comes cuando cocinar para una persona se siente inútil, cuando el esfuerzo de preparar algo significativo parece desperdiciado en una audiencia de nadie. Mientras masticaba la comida insípida, me permití recordar cómo solían ser las cenas de los domingos. Emily pasaba el sábado preparando, enviándome mensajes. «Haciendo tu cazuela de ejotes favorita», o «Lily insiste en que hagamos el puré de papas que me enseñaste a preparar». David solía recogerme en su camioneta, ayudándome a subir al asiento del copiloto con genuino cuidado, preguntando por mi semana, mi salud, mi jardín. En la cena, me incluían en las conversaciones, pedían mi opinión sobre temas de actualidad, solicitaban historias sobre su infancia o sobre su padre. Lily se sentaba a mi lado, a veces tomándome de la mano cuando estaba cansada, recostando su cabeza en mi brazo mientras los adultos charlaban tomando café y postre. Me sentía útil entonces, valiosa, como si mi presencia agregara algo a sus vidas en lugar de restarle. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Y por qué no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde? La tarde se extendía interminablemente ante mí. Intenté leer, pero las palabras se difuminaban. Intenté crucigramas, pero no podía concentrarme en las pistas. Encendí la televisión, pero la programación del domingo parecía diseñada para familias reunidas, no para viudas solitarias comiendo sándwiches de pavo en casas que hacían eco de la ausencia. A las 4 de la tarde,
Supe que no iban a llamar. A las 5, entendí que la cena estaba sucediendo sin mí. A las 6, cuando el sol comenzó a ponerse y las luces de la calle parpadearon, finalmente acepté la verdad que había estado evitando todo el día. Me habían olvidado. No solo pasado por alto o demorado por agendas ocupadas, realmente olvidado. Como si la tradición mensual que me había sostenido durante 8 años simplemente se hubiera evaporado de sus memorias como la niebla matutina. Me senté en el sillón viejo de Harold mientras oscurecía, mirando la pantalla negra de mi teléfono, preguntándome cuándo me había vuelto tan insignificante que mi ausencia ni siquiera sería notada. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No mi corazón, porque ese se había estado rompiendo lentamente durante meses. Algo más profundo que la angustia. Algo que se sintió como el primer aliento doloroso de una mujer que se había estado asfixiando y no se dio cuenta hasta que jadeó por aire. Mañana, decidí, haría algo que nunca había hecho en toda mi vida. Dejaría de esperar amor y comenzaría a exigir respeto. Esa noche de domingo sin dormir, me encontré en el estudio de Harold, rodeada de cajas de archivo llenas de 40 años de cuidadosa contabilidad, estados de cuenta bancarios, recibos, documentos de seguros, el rastro en papel de una vida dedicada a dar. Saqué una carpeta manila etiquetada «Gastos familiares» y extendí el contenido sobre el viejo escritorio de Harold. Los números contaban una historia que nunca me había permitido ver en su totalidad. Un libro mayor de amor que solo había fluido en una dirección. La colegiatura de David. $127,000 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos. Habíamos hipotecado nuestra casa para pagar su título en administración de empresas, creyendo en sus sueños cuando ni siquiera podía pagar la universidad comunitaria. Recordé a Harold trabajando dobles turnos en la fábrica, con las manos agrietadas y sangrando por las horas extras, mientras yo asumía trabajos de limpieza adicionales para hacer los pagos. La boda de Emily, $34,000 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos. Cada detalle perfecto, desde el vestido bordado a mano que había ahorrado durante 8 meses para pagar hasta la recepción en el club de campo, donde Harold y yo nunca habíamos sido miembros. Quiero que mi princesa tenga una boda de cuento de hadas, le dije a Harold cuando cuestionó el gasto. Comimos ramen durante 6 meses después, pero la sonrisa de Emily lo valió. O eso pensé. El enganche de David para su primera casa, $50,000 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos. Solo un préstamo, mamá, prometió. Te pagaré con intereses una vez que mi negocio despegue. Eso fue hace 12 años. El negocio despegó. Ahora conduce un BMW y vacaciona en Los Cabos cada año. Pero el préstamo sigue sin pagarse. Nunca se menciona. Como si el dinero simplemente se hubiera evaporado en la mitología familiar. Los honorarios del abogado de divorcio de Emily, $18,000 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos. Cuando resultó que Mark era un adicto al juego que había agotado sus ahorros, Emily me llamó sollozando a las 2 a.m. «Mamá, necesito ayuda. No tengo a dónde más recurrir». Harold y yo liquidamos nuestro fondo de emergencia. El dinero que habíamos planeado usar para nuestra propia seguridad para la jubilación. La familia cuida de la familia, le dije a Harold cuando expresó su preocupación por nuestros escasos ahorros. Se acordarán de esto cuando necesitemos ayuda. La colegiatura de Lily en la escuela privada durante 3 años. $45,000 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos. Emily no podía pagar la prestigiosa academia donde todas las mejores familias enviaban a sus hijos, pero insistió en que Lily merecía algo mejor que la escuela pública. No querrías que tu nieta se quedara atrás, ¿verdad, mamá? Por supuesto que no. Así que Harold y yo retrasamos el reemplazo de nuestro auto de 20 años, ignoramos la gotera en nuestro techo e hicimos lo posible con muebles desgastados, mientras Lily asistía a clases con niños cuyos fideicomisos podrían haber comprado nuestra casa, facturas médicas por la enfermedad final de Harold,
$89,000 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos. Después del seguro, los costos restantes casi nos arruinaron. David y Emily habían prometido ayudar. Lo que necesites, mamá, estamos aquí para ti. Pero cuando llegaron las facturas, de repente ellos mismos estaban cortos de dinero. David acababa de comprar un bote. Emily estaba renovando su cocina. Vendí las joyas de mi abuela, piezas que habían estado en nuestra familia durante 4 generaciones, para pagar el último mes de Harold en cuidados paliativos. Los recibos se difuminaron mientras las lágrimas caían sobre el escritorio. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, cenas de Pascua que había organizado y pagado completamente yo misma, comestibles para reuniones familiares donde cocinaba para 12 personas, y ellos no traían nada más que sus apetitos y sus quejas sobre lo salado que estaba el jamón o lo seca que había quedado la carne. Dinero para gasolina para innumerables viajes para cuidar a Lily cuando Emily necesitaba solo unas horas para sí misma, que regularmente se extendían a fines de semana enteros. Miles de dólares en comestibles cuando la familia de David se detuvo a cenar, sin previo aviso, esperando que yo produjera un festín de mi modesta despensa. La podadora que le había comprado a David cuando la suya se descompuso. Las reparaciones del auto que había pagado cuando el Honda de Emily necesitaba una nueva transmisión. Los regalos de Navidad que había comprado para los hijos de sus amigos cuando tenían poco dinero, para comprar regalos, pero demasiado orgullo para saltarse las fiestas. Calculé el total y miré el número hasta que me ardieron los ojos. Durante los últimos 15 años, desde que Harold y yo nos establecimos en nuestras carreras y nuestros hijos comenzaron sus luchas adultas, le habíamos dado a nuestra familia $431,000 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos, $431,000, más de lo que valía nuestra casa, más que la póliza de seguro de vida de Harold, más que nuestros ahorros combinados para la jubilación. ¿Y qué tenía para mostrar por esta generosidad? Un refrigerador roto que no podía pagar para reemplazar, ventanas que dejaban pasar el aire frío porque las nuevas no estaban en el presupuesto, y una cuenta bancaria que me mantenía despierta por la noche preguntándome cómo podría pagar mis medicamentos el próximo mes. Pero el dinero eran solo números en papel. El costo real estaba escrito en recuerdos que aún me hacían estremecer. Recordé la fiesta de cumpleaños número 35 de Emily el año pasado. Había pasado 3 días horneando su pastel de limón favorito desde cero, la receta que había perfeccionado a lo largo de décadas de prueba y error. Había llegado temprano para ayudar a preparar, quedándome hasta tarde para limpiar, lavando los platos mientras Emily abría los regalos de amigos que habían contribuido mucho menos a su vida, pero recibían mucho más de su atención. Cuando me abrazó para despedirse esa noche, susurró: «Gracias por todo, mamá. Eres la mejor». Pero sus ojos ya estaban en su teléfono, desplazándose por fotos publicadas por invitados que la habían etiquetado en sus historias de redes sociales. No me habían etiquetado en ninguna. 3 días de preparación, un pastel de $200 americanos, adaptado para un equivalente en moneda, por ejemplo, pesos mexicanos, y 8 horas de servicio. Y fui invisible en cada recuerdo digital de su día especial. O la celebración de la promoción de David hace 2 meses. Llamó el martes por la tarde. «Mamá, conseguí el puesto de gerente regional. ¿Puedes preparar esa cena de estofado para el viernes? Los padres de Jennifer vienen a la ciudad y quiero impresionarlos». Pasé el jueves comprando ingredientes que no podía pagar. Carne de res de pastoreo, verduras orgánicas, vino caro para maridar con la comida. El viernes por la mañana, comencé a cocinar a las 6 a.m. para asegurar que todo estuviera perfecto. Cuando la familia de David llegó con los padres de Jennifer, me presentaron como mi madre, a la que le encanta cocinar, no como la mujer que había sacrificado sus ahorros para la jubilación por su educación, no como la abuela que había ayudado a criar a Lily mientras ellos establecían sus carreras. Solo la mujer a la que le encanta cocinar, como si la preparación de comidas fuera mi pasatiempo en lugar de mi servicio. Durante la cena, el padre de Jennifer, un cirujano exitoso,
monopolizó la conversación con historias sobre sus torneos de golf y propiedades vacacionales. David se aferró a cada palabra, riendo demasiado fuerte ante chistes mediocres, claramente esperando impresionar a este hombre cuya aprobación anhelaba. Me senté a mi propia mesa del comedor, comiendo la comida que había pasado 2 días preparando, y me di cuenta de que estaba interpretando el papel de ayudante contratada en mi propia cena. Cuando la madre de Jennifer elogió el estofado, David sonrió como si lo hubiera cocinado él mismo. «Mamá siempre ha sido genial en la cocina», dijo, sin mencionar la tensión financiera que la comida me había causado, ni el dolor de artritis que hacía que estar de pie sobre la estufa durante horas fuera cada vez más difícil. Después de la cena, mientras limpiaba los platos y cargaba el lavavajillas, se mudaron a la sala de estar para tomar café y conversar sobre oportunidades de inversión y tendencias del mercado, temas en los que no se solicitaba mi opinión, donde no se requería mi presencia. Terminé de limpiar mi cocina sola, escuchando sus risas provenientes de la otra habitación, sintiéndome como una sirvienta que había sido despedida después de completar sus deberes. El patrón estaba tan establecido que había dejado de notarlo hasta esa noche, cuando el padre de Jennifer le preguntó a David sobre su sistema de apoyo durante las transiciones profesionales difíciles. «He tenido suerte», respondió David. «Siempre he tenido respaldo financiero cuando lo he necesitado, y alguien que cree en mí incondicionalmente. Hace que asumir riesgos sea mucho más fácil cuando sabes que tienes esa red de seguridad. Alguien que cree en mí. Una red de seguridad». Me estaba describiendo a mí, pero ni siquiera podía usar mi nombre ni reconocer los sacrificios específicos que había hecho para proporcionar esa seguridad. Me había convertido en un recurso en lugar de una persona, una función en lugar de un miembro de la familia. La peor parte no fue su ingratitud, fue mi complicidad en mi propia disminución. Cada vez que pedían ayuda, decía que sí de inmediato, con entusiasmo, como si ser necesaria fuera lo mismo que ser valorada. Cada vez que daban por sentado mis contribuciones, me decía a mí misma que su éxito era mi éxito, su felicidad era mi recompensa. Los había entrenado para que me vieran como una fuente interminable de apoyo que no requería mantenimiento, ningún cuidado recíproco, ningún reconocimiento más allá del ocasional agradecimiento superficial. Les había enseñado que mi amor era gratis, mi tiempo no valía nada, y mis necesidades eran secundarias a la conveniencia de todos los demás. Sentada en el estudio de Harold a las 3 a.m., rodeada de la evidencia de mi propia facilitación, finalmente entendí la terrible verdad. No había estado amando a mi familia, había estado comprando su tolerancia a mi presencia en sus vidas. Y ahora, aparentemente, incluso esa moneda había perdido su valor. El reloj de pie dio 3 campanadas, su voz profunda resonando en la casa vacía. Recogí los papeles, los devolví a sus carpetas y apagué la lámpara del escritorio. Pero no pude apagar la pregunta que me atormentaría por el resto de esa larga y oscura noche. ¿Me usaron? La respuesta se estaba volviendo dolorosamente clara, pero lo que me aterrorizaba más que su explotación era la posibilidad de que hubiera participado tan voluntariamente, durante tanto tiempo, que ya no supiera cómo existir en sus vidas sin ser útil. Mañana comenzaría a descubrirlo. El lunes por la mañana llegó gris y frío, igualando el entumecimiento que se había asentado en mi pecho como la niebla invernal. Me senté a la mesa de mi cocina, mirando mi teléfono, debatiendo si llamar a Emily o David para preguntar sobre la cena perdida de ayer. Pero antes de que pudiera decidirme, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily. «Hola, mamá. Perdón por ayer. David decidió llevar a todos a ese nuevo restaurante de carnes en el centro en su lugar. Algo de último momento. Espero que hayas tenido un domingo tranquilo». Leí el mensaje 3 veces, cada palabra cortando más profundo que la anterior. «No, lo siento. Olvidamos invitarte. No, te incluiremos la próxima vez. Solo, perdón por ayer», como si mi ausencia hubiera sido un pequeño inconveniente de programación en lugar de una exclusión deliberada. Y ese emoji de corazón al final, el equivalente digital de una palmadita en la cabeza para una mujer mayor confundida que no entendía que los planes habían cambiado.
La crueldad casual de esas palabras me golpeó como agua helada. Espero que hayas tenido un domingo tranquilo, como si la soledad fuera un regalo que me habían dado en lugar del abandono que habían infligido. Escribí y borré una docena de respuestas. ¿Por qué no me invitaron? Sonaba acusatorio. Tenía muchas ganas de ver a todos. Sonaba patético. La próxima vez, por favor, avísame sobre los cambios. Sonaba exigente. Finalmente, escribí. Eso suena bien. Me alegro de que lo hayas pasado bien. La mentira se sintió como tragar vidrio. Pero la envié de todos modos, porque la confrontación nunca había sido mi fuerte. La adaptación siempre había sido más fácil que el conflicto, incluso cuando la adaptación estaba matando lentamente mi espíritu. Mi teléfono volvió a vibrar en cuestión de minutos. ¿Puedes cuidar a Lily el próximo sábado? Los padres de Jennifer nos llevan a su club campestre a un brunch. Ella solicitó específicamente a su abuela. Ahí estaba. La verdadera razón del mensaje de Emily. Necesitaba algo. La disculpa por excluirme fue solo el aperitivo antes del plato principal. Otra solicitud de mis servicios. Miré el mensaje, viendo el patrón con dolorosa claridad. Era valiosa cuando necesitaban una niñera, una cocinera, una fuente de fondos de emergencia, pero no era lo suficientemente valiosa como para incluirla en las celebraciones familiares o para ser considerada al hacer planes que tradicionalmente me habían incluido. Durante las siguientes semanas, comencé a notar microagresiones que me había entrenado a pasar por alto, pequeñas crueldades disfrazadas de interacciones familiares normales que se acumulaban como cortes de papel hasta convertirse en heridas abiertas. Comenzó con mi cumpleaños 3 semanas después. El 23 de octubre, el día que cumplí 68 años, pasó con la clase de silencio ensordecedor que solo una familia puede crear cuando olvida lo que debería ser inolvidable. Me desperté esa mañana con un aleteo de esperanza en el pecho, revisando mi teléfono de inmediato. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada perdida, ninguna notificación de Facebook. Me dije a mí misma que probablemente estaban planeando algo especial, que el silencio era estratégico en lugar de negligente. Al mediodía, la esperanza se había convertido en humillación. Me horneé un pequeño pastel de chocolate, la receta favorita de Harold, y le puse una sola vela en el centro. Mientras la encendía en mi cocina vacía, vi mi reflejo en la ventana. Una mujer celebrando sola, hablando consigo misma como alguien que había olvidado la diferencia entre los pensamientos internos y las palabras habladas. «Feliz cumpleaños a mí», susurré, y apagué la vela con el deseo de que el próximo año fuera diferente. Las llamadas llegaron 2 días después. Emily primero, con la voz llena de entusiasmo manufacturado. «Mamá, siento mucho lo de tu cumpleaños. El trabajo ha sido una locura, y de alguna manera la fecha simplemente se me escapó. ¿Puedo llevarte a comer este fin de semana para compensarlo?» Luego David, con la misma disculpa hueca. «Mamá, Jennifer me recordó que nos perdimos tu cumpleaños. Ya sabes lo distraído que he estado con la nueva promoción. ¿Qué puedo hacer para compensarlo?» Jennifer se lo recordó. Su esposa tuvo que recordarle a mi hijo que su madre había cumplido 68 años. Ni siquiera era un evento del calendario en su teléfono, solo una responsabilidad que ocasionalmente surgía en los mejores momentos de conciencia social de su esposa. Pero el corte más profundo vino de la pregunta inocente de Lily cuando Emily finalmente la trajo para ese almuerzo tardío de cumpleaños. «Abuela, ¿por qué no tuviste una fiesta?» La abuela de Sarah tuvo una gran fiesta con globos y un pastel de princesa. ¿Cómo le explicas a una niña de 9 años que su familia no considera que su abuela merezca ser celebrada? ¿Cómo le dices a un niño que el amor no es automático, que el valor debe ganarse y volverse a ganar constantemente, y que a veces incluso 68 años de vida no son suficientes para garantizar la consideración básica de tus propios hijos? Tuve una celebración tranquila, le dije, forzando una sonrisa que se sentía como romper huesos. A veces, a los adultos les gustan las fiestas pequeñas. Emily me lanzó una mirada agradecida, aliviada de que no la estuviera obligando a explicar su negligencia a su hija. Pero vi algo más en su expresión, un destello de cálculo,
como si estuviera notando mentalmente que se podía contar con que yo cubriera sus fallas, para protegerla de las consecuencias naturales de su egoísmo. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había convertido en cómplice de mi propio maltrato, suavizando sus crueldades de manera tan eficiente que nunca tuvieron que enfrentar el daño que causaban. El incidente del hospital ocurrió 2 semanas después de mi cumpleaños olvidado. Me había sentido mareada durante días, experimentando dolores en el pecho que iban y venían como visitantes no deseados. Harold había muerto de un ataque cardíaco a los 71 años, y cada sensación inusual en mi pecho desencadenaba recuerdos de encontrarlo desplomado en nuestro dormitorio, con la cara gris e inmóvil. Después de 3 días de síntomas que no podía ignorar, me conduje a la sala de emergencias, con las manos temblorosas mientras llenaba los formularios que pedían contactos de emergencia. Enumeré a Emily primero, luego a David, con una nota al pie que me pareció patética incluso cuando la escribí. Por favor, intente ambos números. Los médicos realizaron pruebas: electrocardiograma, análisis de sangre, radiografías de tórax, mientras yo yacía en una estrecha cama en un cubículo con cortinas, escuchando el caos controlado de una sala de emergencias concurrida. Los monitores emitían pitidos a mi alrededor, marcando los ritmos de las emergencias médicas de otras personas, mientras yo esperaba sola los resultados sobre la mía. La enfermera, una mujer amable llamada Patricia, con mechones grises en el cabello y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano, notó que nadie había venido a sentarse conmigo. ¿Alguien está en camino, cariño?, preguntó mientras ajustaba mi vía intravenosa. Había llamado a Emily 3 veces, llegando al correo de voz cada vez. Le había enviado un mensaje de texto a David con: «Estoy en la sala de emergencias del Hospital Ángeles. Por favor, llama cuando recibas esto». Eso fue hace 4 horas. Probablemente solo están ocupados, le dije a Patricia, poniendo excusas en las que no creía. Es la mitad de un día laborable. La expresión de Patricia sugirió que había escuchado excusas similares de otros pacientes mayores cuyas familias estaban demasiado ocupadas para emergencias médicas. Me apretó la mano suavemente y dijo: «Bueno, te estaré revisando regularmente hasta que lleguen». Las pruebas mostraron latidos cardíacos irregulares, no inmediatamente peligrosos, pero algo que requería monitoreo y medicación. Mientras el doctor Rodríguez explicaba mi condición y las opciones de tratamiento, me encontré tomando notas en el reverso de una servilleta del hospital porque no había nadie más que recordara los detalles importantes. ¿Tiene a alguien en casa que pueda ayudarla con los medicamentos?, preguntó. ¿Monitorear sus síntomas? ¿Llevarla a las citas de seguimiento? Asentí automáticamente, aunque no estaba segura de que fuera cierto. ¿Cuándo fue la última vez que le pedí a Emily o a David ayuda con algo médico? ¿Cuándo fue la última vez que se ofrecieron a acompañarme a una cita médica o incluso preguntaron por mi salud, más allá de las preguntas superficiales de «¿Cómo te sientes?», que esperaban «bien» como la única respuesta aceptable? Emily finalmente me devolvió las llamadas a las 8 p.m., justo cuando me daban el alta. «Mamá, acabo de ver tus mensajes. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?». Su voz transmitía el tipo de pánico que proviene de darse cuenta de que has fallado en algo importante. «Ahora estoy bien», dije, parada en el estacionamiento del hospital con mis documentos de alta y las nuevas recetas, observando a otros pacientes ser recogidos por familiares preocupados que se habían apresurado a su lado. Solo algunos problemas de ritmo cardíaco. Nada grave. «¿Por qué no me llamaste antes? Hubiera venido de inmediato». Pero no había venido de inmediato. Había ignorado 3 llamadas y no había visto un mensaje de texto durante 7 horas. ¿En qué versión de la realidad era eso correr a ayudar? «Sí llamé», dije en voz baja. «Varias veces. Estaba en reuniones todo el día. Ya sabes lo loca que se pone el trabajo. Pero me alegro mucho de que estés bien. ¿Necesitas que te recoja? Puedo estar allí en 20 minutos. ¿20 minutos para conducir por la Ciudad de México durante la hora pico? Ni siquiera estaba en la ciudad. Estaba en algún lugar que requería al menos 1 hora de viaje, ofreciendo ayuda que era matemáticamente imposible y emocionalmente conveniente. Me conduje, dije. «Puedo conducir a casa yo sola.
¿Estás segura de que es seguro? Quizás deberías tomar un taxi. Tomar un taxi que costaría 40 pesos, porque a mi hija no le importaba responder su teléfono durante la emergencia médica de su madre. La sugerencia revelaba lo poco que entendía ella sobre mi realidad financiera, lo completamente que se había divorciado de las consecuencias prácticas de su negligencia. Estoy bien, Emily, de verdad. David llamó una hora después con la misma preocupación hueca, la misma oferta de ayuda retroactiva, la misma suposición de que yo manejaría mi propia crisis porque eso era lo que siempre hacía. Deberías habernos dicho que era serio, dijo, como si mis irregularidades cardíacas fueran una elección que había tomado sin consultarlo. Intenté decírtelo. Llamé y envié mensajes de texto. Bueno, estoy aquí ahora si necesitas algo. Pero no estaba aquí. Estaba en casa con su familia, a 45 minutos de distancia, ofreciendo apoyo hipotético para una emergencia que ya había pasado. Esa noche, me senté en mi cocina leyendo las instrucciones de los medicamentos y los requisitos de atención de seguimiento, entendiendo con claridad cristalina que si algo grave me sucedía, si sufría un derrame cerebral, si me caía y me rompía la cadera, si mi condición cardíaca empeoraba, lo enfrentaría sola, no por elección, no debido a la imposibilidad geográfica, sino porque me había convertido en el tipo de carga que los hijos adultos ocupados gestionan en lugar del tipo de persona a la que priorizan. El punto de quiebre llegó 3 días después, cuando descubrí accidentalmente la verdadera razón detrás de mi exclusión de las reuniones familiares. Había ido al supermercado, sintiéndome débil, pero decidida a mantener mi independencia, a pesar de los nuevos medicamentos que me mareaban. Mientras empujaba mi carrito por el pasillo de los cereales, escuché risas familiares de la fila de al lado. La voz de Emily, animada y feliz de una manera que rara vez escuchaba cuando hablaba conmigo. Es mucho más fácil sin ella, ¿sabes? Amo a mi mamá, pero ella complica todo. Hace demasiadas preguntas, quiere ayudar con cosas que tenemos bajo control. Y honestamente, es solo mucho a veces. Mis manos se congelaron en el manillar del carrito de compras. Me quedé completamente quieta, esforzándome por escuchar la conversación que estaba diseccionando mi personalidad como una muestra médica. La voz de otra mujer, Jennifer, mi nuera. Entiendo completamente. La mamá de David es dulce, pero tiene esta forma de hacer que todo gire en torno a ella, como estamos teniendo una agradable cena familiar, y de repente está contando alguna larga historia sobre el pasado, o preguntando cuándo tendremos más hijos, o comentando lo que Lily está comiendo. Exacto. La voz de Emily se volvió más animada, y se emociona mucho por todo. El mes pasado se enojó porque no la invitamos a la cena de la promoción de David, pero solo eran adultos, y sinceramente, habría pasado todo el tiempo haciendo preguntas sobre personas que no conoce y tratando de ayudar a servir la comida cuando teníamos todo bajo control. Mis piernas comenzaron a temblar. Apreté el carrito con más fuerza, usándolo como apoyo mientras mi mundo se inclinaba hacia un lado. Jennifer continuó. Además, cada vez que la incluimos en los planes, o se ofrece a pagar cosas que podemos pagar nosotros mismos, lo que hace que todos se sientan incómodos, o hace estos pequeños comentarios sobre los gastos. Es más fácil mantener el tiempo familiar separado del tiempo de mamá, ¿sabes? Ella tiene buenas intenciones, dijo Emily, y pude escuchar el pero antes de que lo dijera, pero se ha vuelto tan necesitada desde que murió papá. Todo es una gran producción emocional. Me siento culpable al decir esto. Pero a veces evito sus llamadas porque sé que está sola, y simplemente no tengo el ancho de banda emocional para manejar sus sentimientos además de todo lo demás con lo que estoy lidiando. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Necesitada. Producción emocional. Manejando sus sentimientos. Yo no era su madre. Era su paciente. Su responsabilidad. Su carga que debía ser gestionada con la mínima cantidad de esfuerzo requerido para evitar sentirse culpables. ¿Has pensado en la vida asistida?, preguntó Jennifer, y mi corazón se detuvo por completo. Todavía no está lista para eso, respondió Emily. Todavía es bastante independiente. Pero sí, he investigado algunas opciones.
Hay algunos lugares realmente agradables que tienen actividades y grupos sociales. Podría ser más feliz con gente de su edad. Gente de su edad. Como si 68 fuera antiguo. Como si estuviera lista para ser almacenada con otras personas mayores inconvenientes, cuyas familias las consideraban demasiado complicadas para incluir en la vida normal. Abandoné mi carrito y salí de la tienda con las piernas temblorosas, de alguna manera logrando llegar a mi auto antes de que llegaran las lágrimas. Me senté en el estacionamiento durante 1 hora, sollozando con un dolor que se sentía más profundo que la muerte de Harold, porque al menos cuando él murió, sabía que me había amado hasta su último aliento. Esto era diferente. Esta era la muerte lenta del amor, la sustitución gradual del afecto por la obligación, la transformación de un miembro querido de la familia a una inconveniencia manejable. Esa noche, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida como madre. Abrí una botella de vino, el caro Chardonnay que Harold y yo habíamos estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó, y me emborraché mientras leía viejos álbumes de fotos. Fotos de Emily de bebé, su pequeño puño envuelto alrededor de mi dedo mientras la miraba con la adoración de una mujer que había esperado 6 años para convertirse en madre. El primer día de escuela de David, su mano en la mía mientras caminábamos a la parada del autobús, ambos nerviosos y emocionados por este nuevo capítulo. Vacaciones familiares donde siempre fui la que estaba detrás de la cámara, capturando la alegría de todos los demás mientras sacrificaba mi propia presencia en los recuerdos. Mañanas de Navidad donde me había levantado a las 5 a.m. para preparar elaborados brunches, donde mi contribución era esencial pero invisible, necesaria pero no reconocida. Cada imagen contaba la misma historia. Una mujer que había amado tan completamente, tan desinteresadamente, que había entrenado a sus hijos para que dieran por sentado ese amor, para que lo vieran como lo que les correspondía por derecho en lugar de un regalo que debía ser atesorado. Para cuando terminé la botella, había tomado una decisión que se sintió aterradora y liberadora a la vez. Había terminado de ser manejable. Había terminado de hacerles la vida más fácil minimizando mis propias necesidades. Había terminado de protegerlos de las consecuencias de su egoísmo. Si pensaban que ahora era complicada, emocional y necesitada, no tenían idea de lo que era capaz de convertirme cuando dejara de tratar de ser la madre conveniente que no requería nada y lo daba todo. ¿Me usaron? La pregunta que me había atormentado durante semanas finalmente tuvo una respuesta. Sí, completa, sistemática, deliberadamente usada. Pero más importante, había terminado de ser utilizable. Mañana, comenzaría a aprender a ser alguien a quien no pudieran gestionar, no pudieran minimizar, no pudieran despedir con excusas convenientes y disculpas a medias. Mañana, descubriría lo que sucedía cuando una mujer que había pasado toda su vida diciendo que sí finalmente aprendía el poder de decir que no. A la mañana siguiente, con la cabeza palpitando por el vino y mi resolución endurecida por las revelaciones de la noche, me senté a la mesa de mi cocina y escribí una carta que debería haber escrito hace años. A mi familia, comencé, luego lo taché. Demasiado formal. Lo intenté de nuevo. Emily y David, pero eso se sintió frío. Finalmente, me decidí por algo que reconociera la relación mientras afirmaba mi autonomía. A mis hijos. Los amo a ambos más que a mi propia vida, y ese es exactamente el problema. Durante demasiado tiempo, los he amado más que a mí misma, he cuidado más sus necesidades que las mías, y he priorizado su comodidad por encima de mi dignidad. Escuché su conversación en el supermercado ayer, Emily. Sé que piensan que soy necesitada, emocional y complicada. Sé que están buscando residencias para adultos mayores. Sé que incluirme en sus vidas se ha convertido en una carga que prefieren evitar. Les escribo para decirles que tienen razón. Me he vuelto necesitada, porque di tanto de mí misma que olvidé quién era sin ustedes. Me he vuelto emocional, porque ser sistemáticamente excluido y despedido por las personas que más amas le hará eso a una persona. Y sí, me he vuelto complicada, porque el amor simple aparentemente ya no es suficiente. Así que voy a hacer algunos cambios. Con efecto inmediato,
Ya no estaré disponible para solicitudes de cuidado de niños de última hora. Ya no proporcionaré asistencia financiera de emergencia. Ya no cocinaré comidas elaboradas para reuniones familiares a las que no estoy invitada. Ya no me haré más pequeña para acomodar su incomodidad con mi existencia. Si quieren una relación conmigo, será en términos que respeten mi dignidad, así como mi amor por ustedes. Si eso es demasiado complicado para sus ocupadas vidas, entonces tal vez cierta distancia sería beneficiosa para todos nosotros. El amor no requiere la autoanulación. Me tomó 68 años aprender esa lección, pero aprendo rápido cuando estoy motivada. Su madre, no su gerente, no su niñera, no su cajero automático. Imprimí 3 copias. Una para Emily, otra para David, y otra para mí misma como recordatorio de la línea que finalmente había trazado. La reacción de Emily llegó dentro de las 2 horas siguientes a la recepción de la carta. Mi teléfono sonó a las 11 a.m., con su voz aguda de indignación que inmediatamente me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Mamá, ¿qué se supone que logre esta carta dramática? ¿Estás tratando de castigarnos por tener una vida ocupada? ¿Estás tratando de hacernos sentir culpables por no ser hijos perfectos? Estoy tratando de establecer algunos límites básicos, dije, con la voz más firme de lo que esperaba, y les estoy haciendo saber que nuestra relación necesita cambiar. ¿Límites? Dijo la palabra como si supiera amarga. Eres mi madre. No necesitamos límites. Necesitamos comprensión. Necesitamos apoyo. Necesitamos que seas razonable. He sido comprensiva y solidaria durante 40 años, Emily. Lo que necesito ahora es respeto. Esto es ridículo. Estás actuando como si te hubiéramos hecho algo terrible, cuando todo lo que hemos hecho es vivir nuestras vidas. No podemos evitar que te sientas excluida a veces. Así es como funcionan las familias cuando los niños crecen. A veces. Como si la exclusión sistemática fuera un descuido ocasional en lugar de un patrón deliberado. Emily, olvidaste mi cumpleaños. Ignoraste mis llamadas cuando estaba en la sala de emergencias. Has estado buscando residencias para adultos mayores sin hablar conmigo. Esto no se trata de que los niños crezcan, esto se trata de que los padres sean descartados. No olvidamos tu cumpleaños. Es solo que el momento fue malo, y estaba en reuniones cuando llamaste del hospital, y solo miré un sitio web sobre comunidades para personas mayores porque Jennifer mencionó que tienen excelentes programas sociales. Estás tergiversando todo para hacernos parecer monstruos. La facilidad con la que minimizaba cada ofensa, la forma practicada en que reformulaba mis experiencias para centrar su propia inocencia, me dijo que esta conversación era exactamente la razón por la que la carta había sido necesaria. No estoy tratando de hacer que parezcas nada, dije. Te estoy diciendo cómo me siento y lo que necesito en el futuro. Lo que necesitas es dejar de ser tan sensible. Lo que necesitas es encontrar algunos amigos de tu edad en lugar de depender de nosotros para todas tus necesidades sociales. Lo que necesitas es un pasatiempo o trabajo de voluntariado o algo que le dé significado a tu vida más allá de ser nuestra madre. La crueldad casual de esas palabras, la sugerencia de que ser su madre se había vuelto insignificante, que mi identidad como su padre era de alguna manera patológica en lugar de natural, me golpeó como una bofetada. Tienes razón, dije en voz baja. Sí necesito esas cosas. Por lo que no estaré disponible para cuidar a Lily este fin de semana, ni ningún fin de semana, hasta que encontremos la manera de tratarnos con respeto básico. Estás usando a Lily como un arma, acusó Emily, con la voz subiendo a un tono que me recordó sus berrinches de niña pequeña. Estás castigando a una niña inocente porque estás enojada con nosotros. Me estoy protegiendo de ser utilizada, corregí. Si quieres que tenga una relación con Lily, entonces necesitas tener una relación conmigo. No soy una tienda de conveniencia que solo se visita cuando necesitas algo. Emily me colgó. La llamada de David llegó esa noche. Su tono cuidadosamente modulado de la manera que significaba que Emily le había informado sobre la situación y lo había nombrado la voz de la razón de la familia. Mamá, Emily me contó sobre tu conversación hoy. Creo que podría haber algunos malentendidos aquí que podemos solucionar. ¿Qué tipo de malentendidos? Bueno, para empezar,
Esta idea de que no te queremos cerca. Eso simplemente no es cierto. Te amamos. Nos encanta pasar tiempo contigo. Pero también tenemos responsabilidades, trabajo, niños, matrimonios, que requieren la mayor parte de nuestra atención. Entiendo eso, David. Lo que no entiendo es por qué amarme, y tener responsabilidades significa que me excluyan de las reuniones familiares y me traten como una molestia cuando necesito ayuda. No eres una molestia, mamá, pero a veces esperas mucha energía emocional de nosotros. A veces, tus necesidades se sienten abrumadoras cuando ya estamos agotados. Abrumador. Ahí estaba esa palabra de nuevo, la etiqueta que recibían las mujeres de mi edad cuando se atrevían a tener sentimientos que requerían reconocimiento. ¿Qué necesidades específicamente son abrumadoras? David se quedó callado por un largo momento, dándose cuenta claramente de que no podía identificar demandas irrazonables específicas, porque había pasado años teniendo cuidado de no pedir nada. No se trata de necesidades específicas, dijo finalmente. Se trata de la intensidad, la forma en que haces que todo sea emocional, la forma en que pareces necesitar una seguridad constante de que te amamos. No necesitaría seguridad si recibiera evidencia ocasional de ello. Dije. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin necesitar que trajera algo, o hiciera algo, o cuidara a alguien? Otra larga pausa. No llevo la cuenta de esas cosas, mamá. Simplemente llamo cuando pienso en eso. ¿Y con qué frecuencia piensas en eso? Eso no es justo. Pienso en ti todo el tiempo. Pero pensar en alguien y tener tiempo para llamarlos son cosas diferentes. David, llamas a tus clientes comerciales todas las semanas. Envías mensajes de texto a tus amigos sobre los planes del fin de semana. Logras mantener relaciones con docenas de personas en tu vida profesional y social. No me digas que es un problema de gestión del tiempo. Esos son diferentes tipos de relaciones. Sí, lo son. Esas relaciones te dan algo. Tu relación conmigo aparentemente solo toma. Mamá, eso no es... Es la verdad, David. Y eso es lo que estoy cambiando. Ya no estoy interesada en una relación donde lo doy todo y recibo las sobras de tu atención cuando te conviene. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Nos vas a cortar? ¿Nos vas a castigar reteniendo tu amor? Estoy diciendo que voy a empezar a amarme a mí misma tanto como los amo a ustedes. Y si eso se siente como un castigo para ti, tal vez deberías examinar por qué mi respeto propio amenaza tu comodidad. La voz de David cambió, volviéndose más dura, más calculadora. Mamá, creo que estás teniendo algún tipo de crisis emocional. Tal vez deberías hablar con alguien, un profesional, alguien que pueda ayudarte a superar esto. Y ahí estaba, la opción nuclear. Cuando las mujeres de mi generación finalmente se defendían a sí mismas, cuando finalmente decían «basta», a décadas de servicio desinteresado, se las etiquetaba como mentalmente inestables. Sus demandas razonables de respeto se reformulaban como disfunción psicológica que requería intervención profesional. Estoy hablando con alguien. Dije, estoy hablando contigo. Te estoy diciendo que nuestra relación está rota y estoy tratando de arreglarla. Si eso te suena a crisis, entonces tal vez la crisis no es mía. Bien, dijo David, con la voz fría ahora, su paciencia con mis sentimientos inconvenientes finalmente agotada. Haz lo que creas que necesitas hacer, mamá, pero no esperes que nos unamos a esta reinvención dramática de ti misma. Tenemos problemas reales que resolver. Colgó antes de que pudiera responder. Más tarde, esa noche, mientras estaba sentada en la silla de Harold leyendo un libro que había estado queriendo terminar durante meses, escuché un suave golpe en la puerta. Cuando la abrí, encontré a Lily parada en mi porche, con su pequeño rostro surcado de lágrimas, su mochila colgada de un hombro. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo esta noche? Mami y papi están peleando por ti, y están siendo muy ruidosos, y no entiendo por qué todos están tan enojados». Mi corazón se hizo añicos y se reformó en el espacio de un solo latido. Me arrodillé a su altura, atrayéndola a un abrazo que olía a champú de fresa e inocencia infantil. «Oh, cariño, por supuesto que sí. Entra».
Mientras la ayudaba a quitarse la chamarra y la acomodaba en la mesa de mi cocina con un vaso de leche y unas galletas que había escondido de mi depresión posvino, Lily me miró con la clase de expresión seria que la hacía parecer mucho mayor de 9 años. «Abuela, ¿vas a dejar de querernos?». La pregunta me golpeó con más fuerza que cualquiera de las acusaciones de sus padres. Esta niña, que no tenía nada que ver con la dinámica adulta que había envenenado nuestras relaciones familiares, estaba aterrorizada de que mi defensa de la dignidad significara abandonarla. «Lily, nunca podría dejar de quererte. Nunca. Eres una de las personas más importantes de todo mi mundo. Pero mami dice que estás enojada con nosotros. Dice que ya no quieres cuidarme porque lastimamos tus sentimientos». Me senté frente a ella, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Cómo le explicas a una niña que no la estás rechazando, sino que estás luchando por tu derecho a ser tratada como algo más que un recurso conveniente? No estoy enojada contigo, cariño. Estoy triste por algunas cosas de adultos. A veces, los adultos olvidan cómo tratarse bien y necesitan recordatorios. ¿Les estás dando a mami y a papi un tiempo fuera? La inocencia de su pregunta, la forma en que tradujo el conflicto adulto en términos que ella entendía, me hizo sonreír a pesar de todo. Algo así. «Bien», dijo, tomando un bocado decidido de su galleta. «Últimamente se han estado portando bastante mal. Mami siempre está en su teléfono, y papi trabaja todo el tiempo, y nadie quiere jugar más. Tal vez un tiempo fuera les ayude a recordar cómo ser amables». De la boca de los niños. Esta niña de 9 años había identificado el problema más claramente que sus padres, que estaban tan invertidos en su propia conveniencia que no podían ver cómo su comportamiento afectaba a todos los que los rodeaban. Esa noche, preparé el cuarto de huéspedes para Lily mientras ella llamaba a Emily para avisarle dónde estaba. Escuché la mitad de una conversación que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se estaba recibiendo mi carta. «Mami, me quedo en casa de la abuela esta noche». «No, ella no me pidió que viniera aquí. Vine sola». «Sí, estoy a salvo». «No, no estamos hablando de ti. Me hizo galletas y vamos a ver una película. No sé cuándo voy a volver a casa». «Cuando dejen de gritar». Me pasó el teléfono. La voz de Emily estaba tensa con una furia apenas controlada. «Mamá, no puedes usar a mi hija para manipularme. Envíala a casa ahora mismo». «No estoy usando a nadie», dije con calma. Lily apareció en mi puerta alterada porque sus padres estaban peleando. Le di un lugar seguro para pasar la noche. Si la quieres en casa, eres bienvenida a venir por ella. Pero no voy a enviar a una niña asustada de vuelta a una casa llena de ira. Esto es ridículo. Estás empeorando todo. Emily, tu hija está asustada porque tú y David están peleando por tratarme con respeto básico. No estoy empeorando nada. Simplemente me niego a habilitar lo que ya estaba roto. Después de que colgó, Lily y yo nos acomodamos en el sofá para ver La princesa prometida, su elección, aunque admitió que nunca la había visto. Mientras Buttercup aprendía a defenderse y Wesley luchaba por el amor verdadero, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Estaba modelando algo importante para esta niña, mostrándole cómo era cuando una mujer se valoraba lo suficiente como para exigir respeto. Incluso si sus padres no podían entenderlo, tal vez Lily crecería sabiendo que el amor no debería requerir la autoanulación, que cuidar de los demás no significaba aceptar un maltrato a cambio. «Abuela», preguntó Lily durante la escena de la pelea con espadas, «¿estarás bien?». La miré, a esta preciosa niña que estaba preocupada por mi bienestar mientras sus padres se enfocaban en su propia inconveniencia, y sentí una fuerza a la que no había accedido en años. «Sí, cariño. Voy a estar mejor que bien. Voy a ser feliz». Y por primera vez desde que comenzó toda esta crisis, creí que realmente podría ser cierto. A la mañana siguiente llegó una llamada telefónica que lo cambiaría todo. La voz de Emily era diferente, más pequeña, menos segura, teñida con algo que podría haber sido verdadera preocupación. «Mamá, David y yo hablamos toda la noche. Necesitamos tener una conversación real, todos juntos. ¿Puedes traer a Lily a casa esta mañana? Y tal vez podamos resolver esto».
¿Qué clase de conversación?, pregunté, sin confiar en el repentino cambio en su tono. La clase en la que escuchamos, dijo en voz baja. La clase en la que dejamos de defendernos el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente están tratando de decirnos. Miré a Lily, que estaba comiendo cereal en la mesa de mi cocina, y tarareando contenta, completamente ajena a que su presencia en mi casa aparentemente había logrado lo que meses de mi adaptación no habían logrado. Bien, dije, pero esta conversación sucede en igualdad de condiciones. No vengo a que me sermoneen, ni a que me gestionen, ni a que me convenzan de que mis sentimientos son irrazonables. Vengo a discutir cómo avanzamos con respeto mutuo. Está bien, dijo Emily, y escuché algo en su voz que no había escuchado en años. Algo que sonaba casi como la hija que solía pedirme consejo sobre todo, que solía valorar mi opinión tanto como mis servicios. Tal vez había esperanza después de todo. Tal vez finalmente estaban listos para verme como una persona en lugar de solo una función en sus vidas. Tal vez era hora de averiguar si la familia que había criado era capaz del amor que siempre les había dado, o si mi futuro residía en otro lugar por completo. La reunión familiar que Emily había solicitado tuvo lugar en la sala de estar de David un sábado por la mañana gris, con Lily depositada de manera segura en la casa de una amiga para que los adultos pudieran discutir las cosas adecuadamente. Llegué con mi bolso y mi dignidad. Ambas me parecían extrañas y empoderadoras después de tantos años de presentarme con las manos vacías y disculpándome. David se sentó en su sillón de cuero, el que le había ayudado a elegir hace 3 años. Cuando Jennifer decidió que sus viejos muebles no eran lo suficientemente sofisticados para su ascenso, Emily se posó en el borde del sofá como un pájaro listo para emprender el vuelo si la conversación se volvía demasiado incómoda. Jennifer permaneció notablemente ausente, reclamando un compromiso previo que todos fingieron que era legítimo. «Mamá», comenzó David, con la voz llevando el tono cuidadoso de alguien que había ensayado esta conversación. «Queremos que sepas que hemos estado pensando en lo que dijiste, sobre cómo te hemos estado tratando». Esperé. Después de 40 años de maternidad, había aprendido que las palabras que seguían a pero siempre eran más honestas que las palabras que la precedían. «Y nos damos cuenta de que tal vez te hemos dado por sentado a veces», agregó Emily, recogiendo pelusa invisible en sus jeans. «No queremos lastimar tus sentimientos, pero todos estamos tan ocupados con nuestras propias vidas que olvidamos incluirte de la forma en que deberíamos». «A veces», repetí, notando cómo minimizaban la exclusión sistemática en una supervisión ocasional, dando por sentado a veces. David se movió incómodamente. «Mamá, estamos tratando de disculparnos aquí. Estamos reconociendo que podríamos hacerlo mejor». «Agradezco eso», dije, «pero necesito que entiendan que esto no se trata de hacerlo mejor ocasionalmente. Se trata de cambiar fundamentalmente la forma en que me ven y me tratan. No soy una proveedora de servicios que necesita mejores relaciones con los clientes. Soy su madre, y me merezco respeto e inclusión constantes, no una mejor gestión de mis sentimientos». La cara de Emily se tensó. «¿Qué exactamente quieres de nosotros? ¿Una llamada telefónica diaria? ¿Invitaciones semanales a cenar? ¿Un horario escrito de interacciones familiares?» El sarcasmo en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su compromiso con el cambio, pero de todos modos respondí su pregunta en serio. «Quiero ser incluida en las decisiones familiares que me afectan. Quiero ser invitada a las reuniones familiares como algo natural, no como una ocurrencia tardía. Quiero que me devuelvan las llamadas de emergencia con prontitud. Quiero que mi cumpleaños sea reconocido el día real. Quiero que me traten como alguien cuya presencia agrega valor a sus vidas, no como alguien cuya ausencia facilita las cosas». «Eso parece razonable», dijo David, aunque su tono sugería lo contrario. «Bien, entonces no te importará si hago algunos cambios en la forma en que participo en esta familia en el futuro». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Emily, con la voz aguda de sospecha. Saqué un trozo de papel doblado, notas que había tomado la noche anterior, mientras Lily dormía pacíficamente en mi habitación de invitados.
Primero, ya no proporcionaré asistencia financiera de emergencia sin la documentación adecuada y los cronogramas de pago. Si necesitan dinero, lo trataremos como la transacción comercial que aparentemente es. La boca de Emily se abrió. Mamá, la familia no cobra intereses a la familia. La familia tampoco ignora a la familia cuando tiene emergencias médicas. Respondí con calma. Pero aparentemente estamos redefiniendo muchos comportamientos familiares tradicionales. David se inclinó hacia adelante. Mamá, no puedes hablar en serio sobre esto. A veces la gente necesita ayuda. Tienes toda la razón. A veces la gente necesita ayuda. Y a veces, las personas que siempre brindan esa ayuda necesitan saber que son valoradas por algo más que su capacidad para resolver problemas y escribir cheques. La reunión terminó con una cortesía forzada y promesas huecas que se sintieron tan sustanciales como la niebla matutina. Emily me abrazó para despedirse con la precisión mecánica de alguien que cumple con una obligación social, mientras David me aseguró que trabajarían para ser más considerados, en ese tono que la gente usa cuando está complaciendo una solicitud irrazonable. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que en realidad nada había cambiado, excepto su conciencia de que ya no estaba dispuesta a fingir que todo estaba bien. Todavía veían mis necesidades como demandas, mis sentimientos como inconvenientes, mi presencia como algo que debía gestionarse en lugar de apreciarse. Pero algo había cambiado en mí durante esa conversación. Por primera vez en décadas, había dicho mi verdad sin disculparme por ello, sin suavizarla para que los demás se sintieran cómodos, sin minimizar mis propias experiencias para proteger sus sentimientos. La sensación era a la vez aterradora y estimulante, como descubrir que tenía músculos que había olvidado cómo usar. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 15 años. Hice planes que no tenían nada que ver con las necesidades o los horarios de nadie más. Conduje al Museo Nacional de Arte de México, un lugar que Harold y yo siempre habíamos querido visitar, pero nunca habíamos encontrado tiempo entre las obligaciones familiares y su horario de trabajo. Pagué la cuota de admisión sin calcular si podía permitírmelo, sin considerar si el dinero podría ser necesario para alguna emergencia familiar futura. El museo estaba tranquilo un sábado por la tarde, lleno de parejas, turistas y personas como yo, que redescubrían el placer de la exploración solitaria. Deambulé por las galerías de pinturas impresionistas, leyendo las placas a mi propio ritmo, sentándome en los bancos cuando mis pies se cansaban, tomando todo el tiempo que quería con piezas que me hablaban. En el ala de arte americano, me encontré de pie frente a una pintura de una mujer en su jardín, con el rostro vuelto hacia el sol, con una expresión tranquila y contenida. La placa la identificaba como la abuela de alguien, pintada por un artista que claramente la había visto como algo más que una cuidadora familiar. Había capturado a una persona con su propia vida interior, su propia relación con la belleza y la luz. Estuve allí casi una hora, estudiando la forma en que el artista había retratado sus manos, curtidas pero elegantes, capaces pero relajadas. No eran manos que servían constantemente a los demás, eran manos en reposo, pertenecientes a una mujer que existía por su propio bien. Cuando finalmente salí del museo, el sol de la tarde se sintió más cálido en mi rostro de lo que había sido en meses. Me detuve en un pequeño café que nunca antes había notado y pedí un caro café con leche y un trozo de pastel que comí lentamente, sin prisas, sin revisar mi teléfono en busca de mensajes que de todos modos no llegarían. La libertad era embriagadora. Nadie sabía dónde estaba. Nadie dependía de mí para nada. Nadie necesitaba que estuviera en ningún lugar, que hiciera nada ni que resolviera ningún problema. Durante 3 horas, había existido puramente para mi propio placer, y el mundo no se había derrumbado. Esa noche, llamé a mi hermana, Margarita. «Carol, ¿cómo estás, cariño? Te escuchas diferente». «¿Diferente cómo?» «Más ligera, de alguna manera. Menos agobiada». Le conté sobre la carta, la reunión familiar, la tarde en el museo. Margarita escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de comprensión que me recordaron lo que se sentía al tener a alguien que realmente te escuchara. «Estoy orgullosa de ti»,
dijo cuando terminé. Se necesita valor para dejar de ser quien todos esperan que seas y empezar a ser quien realmente eres. Ya no estoy segura de quién soy realmente, admití. He sido la madre de Emily y David, la esposa de Harold, la abuela de Lily durante tanto tiempo que no sé qué queda cuando me despojo de todos los roles. Esa es la parte emocionante, dijo Margarita. Lo vas a descubrir. La semana siguiente, trajo las pruebas predecibles de mis nuevos límites. Emily llamó el martes por la tarde con una emergencia. Necesitaba que alguien recogiera a Lily de la escuela porque la reunión de Jennifer se estaba retrasando y David estaba abrumado en el trabajo. La antigua Carol lo habría dejado todo y habría conducido de inmediato por toda la ciudad, agradecida de ser necesaria. La nueva Carol hizo preguntas. ¿A qué hora sale Lily de la escuela? A las 3:30. ¿Y a qué hora termina la reunión de Jennifer? Bueno, se supone que termina a las 3, pero estas cosas siempre se retrasan. Podría estar atascada allí hasta las 4 o las 5. Así que Jennifer decidió programar una reunión que podría entrar en conflicto con sus responsabilidades de cuidado infantil. ¿Y ahora necesita que yo resuelva el problema que ella creó? Mamá, no es tan simple. Esta es una reunión importante con un cliente. Jennifer no puede simplemente irse a la mitad. Entiendo que el trabajo de Jennifer es importante, dije, pero también lo es el mío. ¿Qué trabajo? Estás jubilada. El desprecio casual de mi tiempo, la suposición de que la jubilación significaba que mi agenda estaba vacía y disponible para su conveniencia, cristalizó todo lo que estaba mal en la dinámica de nuestra relación. Mi trabajo de vivir mi propia vida, dije. Tengo planes esta tarde. No era del todo cierto. Mi plan era organizar mi armario y tal vez comenzar la novela de misterio que había pedido prestada de la biblioteca, pero el principio importaba más que los detalles. ¿No puedes cambiarlos? Esto es por Lily. Emily, Lily no es mi responsabilidad. Es tuya y de Jennifer. Si Jennifer no puede recogerla, entonces necesitas salir del trabajo temprano o encontrar otra solución. No puedo salir del trabajo. Tengo 3 reuniones esta tarde. Entonces tienes un problema que resolver. Pero no es mi problema. El silencio que siguió fue denso con la conmoción de Emily. Durante 38 años, había reorganizado mi vida en torno a sus necesidades, y ella nunca había considerado que yo pudiera elegir un día no hacerlo. Bien, dijo finalmente, con la voz tensa de ira. Voy a solucionarlo, pero no esperes que te pida más ayuda si así es como vas a ser. Emily, me encantaría ayudarte. Me encantaría tener una relación con mi nieta, pero no en términos que me traten como una empleada no remunerada que está disponible cuando le conviene e invisible cuando no se la necesita. Colgó sin responder. La prueba de David llegó 2 días después. Una solicitud para pedir prestados $5,000 para una oportunidad de inversión única en la vida, que su asesor financiero había recomendado. La antigua Carol habría transferido el dinero de inmediato, agradecida de que su exitoso hijo todavía confiara en su juicio sobre decisiones importantes. La nueva Carol pidió detalles. ¿Qué tipo de inversión? ¿Cuál es el plazo de las ganancias? ¿Cuál es tu plan de pago? Mamá, no puedo entrar en todos los detalles por teléfono. Son asuntos financieros complicados, pero necesito moverme rápido. La oportunidad no estará disponible por mucho tiempo. Entonces, envíame la documentación por correo electrónico. Déjame revisar el prospecto y pensarlo. No hay tiempo para eso. Necesito una respuesta hoy. Las tácticas de presión, la urgencia artificial, la expectativa de que arriesgaría mis limitados recursos basándome en vagas promesas. Todo de repente se sintió manipulador en lugar de familiar. David, le he prestado a la familia más de $400,000 a lo largo de los años. La mayor parte nunca se ha reembolsado. Si quieres que considere otro préstamo, debes proporcionar documentación y un calendario de pago claro. Me estás tratando como a una extraña, protestó. Soy tu hijo. Eres mi hijo que no ha reembolsado los $50,000 que te presté hace 12 años para el enganche de tu casa. Eres mi hijo que gana 3 veces mis ingresos, pero espera que te proporcione fondos de emergencia siempre que quieras algo que no puedes pagar de inmediato. Ese enganche fue un regalo. Dijiste que era un regalo.
Dije que era ayuda con el entendimiento de que me ayudarías cuando lo necesitara. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste con algo sin que te lo pidieran varias veces? La pregunta flotó entre nosotros como un desafío. David no pudo responderla porque la respuesta era nunca. En su visión del mundo, el dinero fluía de los padres a los hijos, el apoyo se movía de los viejos a los jóvenes, y la gratitud se expresaba a través de solicitudes continuas en lugar de cuidados recíprocos. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo finalmente. No puedo creer que estés eligiendo el dinero por encima de la familia. No estoy eligiendo el dinero por encima de la familia, David. Estoy eligiendo el respeto propio por encima de que se aprovechen de mí. Si no puedes entender la diferencia, entonces tal vez necesitemos más distancia hasta que puedas. Esa noche, mientras estaba sentada en mi jardín observando caer la última de las hojas de otoño, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Harold. Paz. No la falsa paz de fingir que todo estaba bien, sino la tranquilidad genuina que proviene de vivir auténticamente, incluso cuando esa autenticidad hace que los demás se sientan incómodos. Mi teléfono permaneció en silencio. No hubo llamadas desesperadas pidiendo reconsideración. No hubo disculpas por décadas de darme por sentada. No hubo reconocimiento de que mis sentimientos pudieran ser válidos, o de que mis necesidades pudieran ser legítimas. Solo silencio. El mismo silencio con el que había vivido durante meses, pero ahora se sentía diferente. Antes, su silencio se había sentido como abandono. Ahora se sentía como espacio. Espacio para respirar, para pensar, para recordar quién era antes de volverme indispensable para personas que nunca habían aprendido a valorar lo que podían dar por sentado. Me preparé una cena sencilla, pasta con aceite de oliva y hierbas de mi jardín, y la comí mientras leía mi novela de misterio. La protagonista era una mujer de 70 años que resolvía crímenes que la policía pasaba por alto porque subestimaban a las mujeres mayores. Era feroz, inteligente e incondicionalmente ella misma, que se ganaba el respeto a través de la competencia en lugar de la adaptación. Mientras leía sobre su última investigación, me di cuenta de que la apoyaba no solo para resolver el misterio, sino para seguir siendo exactamente quien era a pesar de vivir en un mundo que prefería que las mujeres mayores fueran invisibles, agradecidas y poco exigentes. Tal vez en eso me estaba convirtiendo. Una mujer que exigía respeto en lugar de mendigarlo, que ofrecía amor en términos que honraban su propio valor, que se negaba a desaparecer solo porque a otros les resultaba inconveniente su presencia. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como volver a casa después de un viaje muy largo a través de las expectativas de otras personas. Mañana, decidí, haría algo más por mí. Tal vez me inscribiría en esa clase de acuarela en el centro comunitario, que había estado considerando durante 3 años. Tal vez reservaría un viaje de fin de semana a ese hotelito en Wisconsin, que Harold y yo siempre habíamos planeado visitar. Tal vez comenzaría a vivir la vida que había estado posponiendo mientras esperaba que mi familia decidiera que valía la pena su tiempo y atención. La libertad era vertiginosa. Por primera vez en décadas, mi futuro me pertenecía por completo. Pasaron 3 semanas de dichoso autodescubrimiento. Me inscribí en la clase de acuarela y descubrí que tenía un talento natural para capturar la luz en el papel. Me uní a un club de lectura en la biblioteca donde las mujeres de mi edad discutían literatura con la pasión e inteligencia que mi familia asumía que se había secado con la menopausia. Incluso me compré un abrigo nuevo, una rica lana burdeos que hacía que mis ojos brillaran y mis mejillas se sonrojaran. Por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí completamente viva. Entonces llegó el Día de Acción de Gracias. La llamada llegó un martes por la noche en noviembre, con la voz de Emily llena de la alegría artificial que usaba cuando pedía grandes favores. «Mamá, espero que estés bien. Mira, quería hablarte sobre el Día de Acción de Gracias. Vamos a tener a todos en mi casa este año, y me preguntaba si podrías encargarte de los postres. Ya sabes cuánto le gustan a todos tu pastel de manzana y tu pan de calabaza». La suposición casual de que participaría después de semanas de silencio
La expectativa de que contribuiría con mi trabajo y mi dinero a un evento al que no me habían invitado correctamente. La ausencia total de reconocimiento por el límite que había establecido. Todo se cristalizó en un momento de perfecta claridad. «Emily», dije lentamente, ¿me estás invitando a la cena de Acción de Gracias? Bueno, por supuesto, eres familia. Simplemente asumí, quiero decir, siempre pasamos el día de Acción de Gracias juntos. No pasamos mi cumpleaños juntos. No pasamos la cena familiar del mes pasado juntos. No hemos pasado tiempo juntos desde nuestra conversación de hace 3 semanas. Pero ahora necesitas postres, así que de repente vuelvo a ser familia. Mamá, por favor, no empieces de nuevo con esto. Es el día de Acción de Gracias. ¿No podemos simplemente tener unas lindas fiestas familiares sin tanto drama? Drama. Mi necesidad de respeto e inclusión básicos se había reducido al drama, un inconveniente obstáculo emocional para la planificación de sus vacaciones. ¿Quién más estará allí?, pregunté. La multitud de siempre. David y Jennifer y Lily, obviamente. Los padres de Jennifer vienen volando desde Phoenix. La hermana de Mark y su familia. Unas 12 personas en total. 12 personas, incluidos los padres de Jennifer que apenas me conocían, y la hermana de Mark, que se había divorciado del exmarido de Emily, pero aparentemente seguía siendo más integral para las celebraciones familiares de lo que yo era. ¿Y cuándo decidieron organizar esta reunión? Lo hemos estado planeando durante semanas. Envié las invitaciones el mes pasado. El mes pasado. Habían estado planeando un día de Acción de Gracias familiar durante semanas, enviando invitaciones a todos menos a mí, y solo pensaron en incluirme cuando se dieron cuenta de que necesitaban a alguien para proporcionar postres gratis. Emily, no me invitaron el mes pasado. Realmente no me están invitando ahora. Me están reclutando para trabajar en un evento que se planeó sin mí. Eso no es... Estás tergiversando todo de nuevo. Por supuesto que ibas a ser invitada. Simplemente me ocupé y olvidé llamar. 4 semanas de planificación, invitaciones enviadas a otras 11 personas. Pero ella olvidó llamar a su propia madre. No, dije. La palabra salió de mis labios con sorprendente firmeza. No proporcionaré postres para la cena de Acción de Gracias. No asistiré a un evento donde me tratan como personal de catering en lugar de como familia. Mamá, estás siendo ridícula. Todos esperan que estés allí. ¿Qué se supone que les diga a los demás? Diles la verdad. Diles que olvidaste invitar a tu madre porque solo recuerdas su existencia cuando necesitas algo de ella. Eso no es justo. Lo que no es justo son 40 años de ser dada por sentada. Lo que no es justo es ser excluida de la planificación familiar y luego reclutada para el trabajo familiar. Lo que no es justo es que mis sentimientos sean desestimados como drama cada vez que pido una consideración básica. La voz de Emily se volvió fría, calculadora. Bien, si así es como quieres ser, entonces no vengas. Pero no esperes que sigamos rogándote que participes en esta familia, cuando claramente no quieres ser parte de ella. La manipulación fue impresionante, reformulando mi demanda de respeto como un rechazo de la familia, haciéndome responsable de la exclusión que habían creado y mantenido. Emily, he pasado toda mi vida adulta queriendo ser parte de esta familia, pero he terminado de rogar por la inclusión. He terminado de aceptar migajas de atención cuando te he dado toda la comida de mi amor y apoyo. Nadie te pidió que nos dieras todo. Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. Nadie te lo pidió. Como si mis décadas de sacrificio hubieran sido imposiciones no deseadas en lugar de la base que permitió sus vidas cómodas. Tienes razón, dije en voz baja. Nadie me pidió que te diera todo. Elegí hacerlo porque te amaba, pero también elijo dejar de hacerlo cuando ese amor no es valorado ni correspondido. Entonces, ¿ahora qué? ¿Nos vas a cortar para siempre? ¿Estás eligiendo el orgullo por encima de la familia? Estoy eligiendo el respeto propio por encima de ser utilizada. Estoy eligiendo la dignidad por encima de la disfunción. Y estoy eligiendo construir una vida que no dependa de personas que ven mi amor como una obligación que resienten en lugar de un regalo que atesoran. La línea se cortó. 1 hora después, David llamó, con la voz tensa de frustración. «Mamá,
Emily me contó sobre tu conversación. Esto ya fue suficiente. Estás destruyendo a esta familia por ofensas imaginarias y sentimientos heridos. David, no hay nada imaginario en ser excluida de las reuniones familiares y luego ser reclutada para proporcionar trabajo gratuito. No hay nada imaginario en tener mis llamadas de emergencia ignoradas o mi cumpleaños olvidado. Nos disculpamos por esas cosas. Dijimos que lo haríamos mejor, pero no estás. Te dimos 3 semanas para que te comunicaras, para que nos incluyeras en algo, para demostrar que nuestra conversación tuvo algún impacto en la forma en que me ves. La única llamada que recibí fue de Emily pidiéndome que hornee postres para una fiesta a la que no estaba invitada. Eres imposible de complacer. No importa lo que hagamos, nunca es suficiente. David, no has hecho nada. Literalmente, nada. No has llamado, no has visitado, no me has invitado a ningún lugar. No me has incluido en ningún plan. ¿Cómo puede no ser suficiente la nada cuando la nada es todo lo que has ofrecido? He estado ocupado. Para. Basta de las excusas. Has estado ocupado durante 5 años. Has estado demasiado ocupado para mantener una relación con tu madre, pero nunca demasiado ocupado para pedir dinero, niñera o catering para las fiestas. Bien, ¿quieres una relación? Vamos a cenar la semana que viene. Solo nosotros dos. La oferta se sintió hueca, desesperada, como alguien que arroja dinero a un problema que no entiende. ¿Por qué ahora, David? ¿Por qué, después de semanas de silencio, de repente estás interesado en cenar conmigo? Porque Emily dice que estás amenazando con no ir al Día de Acción de Gracias. No estoy amenazando nada. Estoy tomando una decisión. Estoy eligiendo no participar en eventos familiares donde me tratan como personal contratado, en lugar de como un miembro amado de la familia. Eres nuestra madre. Por supuesto que eres amada. Entonces demuéstralo, no me lo digas. Demuéstralo incluyéndome en los planes antes de que necesites algo de mí. Demuéstralo llamando de vez en cuando solo para ver cómo estoy. Demuéstralo tratando mi tiempo y mis sentimientos como si importaran. Esto es chantaje emocional. La acusación golpeó como un golpe físico, pero la reconocí como el último recurso de las personas que se habían quedado sin argumentos razonables. Cuando las mujeres finalmente insistían en la igualdad de trato, cuando dejaban de aceptar menos de lo que merecían, siempre se etiquetaba como manipulación, chantaje o drama. David, el chantaje emocional es amenazar con retirar el amor a menos que alguien cumpla tus demandas. Lo que estoy haciendo es retirar el servicio hasta que alguien satisfaga mi necesidad humana básica de respeto. Esas son cosas muy diferentes. No veo la diferencia. Sé que no la ves. Ese es exactamente el problema. Esa noche, me senté en mi cocina y escribí 2 cartas. La primera era para Emily y David, mis queridos hijos. Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar, pero ya no puedo participar en una dinámica familiar que me obliga a minimizarme para acomodar su comodidad. He pasado 40 años siendo la madre que necesitaban que fuera. Ahora necesito ser la mujer que era antes de convertirme en su solución para cada problema y su respuesta a cada necesidad. Siempre seré su madre. Mi puerta siempre estará abierta para ustedes cuando estén listos para tratarme como una persona completa, en lugar de una colección de funciones útiles. Pero ya no los perseguiré por afecto, rogaré por inclusión, ni aceptaré las migajas de atención que ofrecen cuando les convenga. No estoy enojada. No estoy amargada. Simplemente he terminado de ser pequeña para que ustedes puedan sentirse grandes. Cuando estén listos para amarme de la forma en que siempre los he amado, completamente, constantemente y sin condiciones, estaré aquí. Hasta entonces, viviré mi vida para mí, descubriendo quién soy cuando no trato de ganarme su aprobación. Con amor siempre. Mamá. PD. No asistiré a la cena de Acción de Gracias este año. En cambio, cenaré en el restaurante Bellini, en el centro, en una mesa para uno, celebrando a la mujer que finalmente soy lo suficientemente valiente para convertirme. La segunda carta era para mí. Querida Carol, has pasado 68 años siendo todo para todos, excepto para ti misma. Has dado tu tiempo, tu dinero, tu energía y tu identidad a personas que aprendieron a darlo todo por sentado.
Hoy eliges de manera diferente. Hoy eliges ser suficiente, exactamente como eres, sin requerir la validación o aprobación de nadie más. Hoy dejas de disculparte por ocupar espacio en el mundo y comienzas a celebrar el espacio que has ganado a través de décadas de servicio, sacrificio y amor incondicional. No eres egoísta por tener necesidades. No eres exigente por esperar respeto. No eres difícil por negarte a ser conveniente. Eres una mujer de valor, inteligencia y gracia que merece ser amada de la manera en que siempre has amado a los demás. Completamente, constantemente y sin condiciones. La vida que construyas a partir de este momento te pertenece por completo. Hazla hermosa. Con amor y respeto, Carol. Selé ambas cartas y las coloqué sobre la mesa de la cocina. Mañana enviaría por correo la primera y enmarcaría la segunda, colgándola en mi dormitorio donde pudiera verla todas las mañanas como un recordatorio de las promesas que me había hecho. Luego tomé mi teléfono e hice una reserva en el restaurante Bellini para la cena de Acción de Gracias. Mesa para 1, a las 2 p.m., con una vista del horizonte de la ciudad. Por primera vez en mi vida, iba a pasar unas vacaciones exactamente como quería, con la única persona cuya aprobación necesitaba, yo misma. La mujer en el espejo esa noche se veía diferente, más fuerte, más sólida, más presente en su propia piel. Parecía alguien que finalmente había aprendido que el amor sin respeto propio no era amor en absoluto, sino servidumbre, y había terminado de servir. 6 meses después, estaba parada en mi jardín en una cálida mañana de abril, con las manos en tierra rica, plantando tomates y hierbas que cuidaría para mi propio placer y cosecharía para mi propia mesa. El abrigo burdeos había sido reemplazado por un suéter ligero de algodón del color de los narcisos primaverales, y mi cabello, recién cortado con un estilo que enmarcaba mi rostro en lugar de ocultarlo, capturaba la luz de la mañana como seda plateada. La mujer que había estado llorando en su cocina, vacía el pasado mes de octubre, me parecía una pariente lejana, alguien que recordaba con cariño, pero a quien ya no me parecía. Esa mujer se había estado ahogando en las expectativas de otras personas, asfixiándose bajo el peso del amor no correspondido, desapareciendo una pequeña sacrificio a la vez hasta que apenas existía. Esta mujer, la que estaba arrodillada en su jardín con tierra debajo de las uñas y paz en su corazón, era alguien completamente nuevo, o tal vez alguien muy antiguo, a quien finalmente se le dio permiso para existir de nuevo. Mi cena de Acción de Gracias en el restaurante Bellini había sido una revelación. Sentada sola en una mesa con vista al horizonte de la Ciudad de México, comiendo comida preparada por expertos que no había cocinado, servida por personas que me trataban con cortesía profesional en lugar de obligación familiar, me había sentido más nutrida que en años. Nadie necesitaba que fuera a buscar nada, que limpiara nada, o que gestionara las emociones de nadie. Simplemente era una mujer disfrutando de una excelente comida, y eso era suficiente. La clase de acuarela había llevado a talleres de pintura de fin de semana, lo que había llevado a un pequeño espacio de estudio que alquilé en el centro, donde podía trabajar en lienzos más grandes sin preocuparme por hacer un desastre. Mis pinturas, en su mayoría paisajes y naturalezas muertas capturados en colores suaves y luminosos, habían sorprendido a todos, incluso a mí misma. La instructora, una mujer llamada Margarita Chen, que casualmente tenía la misma edad que mi hermana, me había animado a presentar una pieza en la exposición de arte de la comunidad. Gané el segundo lugar por Luz Matutina en el Jardín, una pintura de mi propio patio trasero durante esa primera semana de libertad, cuando me senté entre mis flores y me di cuenta de que la belleza no requería una audiencia para ser significativa. El club de lectura se había convertido en amistades genuinas con mujeres que valoraban mis opiniones sobre literatura, política y la vida en general. Nos reuníamos mensualmente para debates que abarcaban desde Virginia Woolf hasta los acontecimientos actuales, nuestras conversaciones salpicadas con el tipo de compromiso intelectual que había estado anhelando sin darme cuenta. Estas mujeres me veían primero como Carol,
una persona con pensamientos y experiencias que valían la pena considerar, en lugar de como la madre o abuela de alguien cuyo valor principal residía en su utilidad. Incluso había empezado a salir, aunque salir sonaba demasiado formal para la cómoda relación que se había desarrollado con Roberto, un profesor viudo que conocí en el centro de arte. Tenía 72 años, había perdido a su esposa 2 años antes de que yo perdiera a Harold, y entendía la extraña liberación que proviene de redescubrirse después de décadas de ser la mitad de una pareja. Íbamos a museos, probamos nuevos restaurantes y asistíamos a conciertos sin que ninguno de los dos esperara que el otro resolviera todos nuestros problemas o satisficiera todas nuestras necesidades. «Me gustas», me había dicho después de nuestra tercera cena juntos, con los ojos arrugados por el humor detrás de las gafas de montura metálica. «Me gusta quién eres cuando simplemente eres tú misma, no quien crees que quiero que seas». Me había tomado 68 años aprender lo que quería decir, pero ahora entendía por completo. La llamada llegó un miércoles por la tarde a finales de marzo, justo cuando me preparaba para salir para mi clase de pintura. La voz de Emily era diferente, más pequeña, más insegura de lo que la había escuchado en años. «Mamá, soy yo», me preguntaba. «¿Podríamos hablar? Quiero decir, ¿podría venir a hablar contigo? Si no estás demasiado ocupada». La última frase llamó mi atención. Por primera vez en nuestra relación, Emily reconocía que yo podría tener obligaciones, planes, una vida que no girara en torno a sus necesidades. «Tengo clase esta noche», dije, mirando mi reloj. «Pero podría verte durante 1 hora esta tarde si quieres». «¿Una clase? ¿Qué tipo de clase?» «Pintura de acuarela. He estado tomando lecciones». La sorpresa en su voz era casi cómica. «¿Pintas?» «Ahora sí». Llegó 45 minutos después, con un aspecto mayor de sus 38 años, con el pelo, normalmente perfecto, recogido en una cola de caballo desordenada, y los ojos enrojecidos por el agotamiento. Se sentó en mi sala de estar, la misma habitación donde habíamos tenido nuestra confrontación hace meses, pero ahora todo se sentía diferente. El espacio se sentía más mío, decorado con mis pinturas y lleno de libros de mi club de lectura, evidencia de una vida que se vivía por sí misma. «Mamá, te debo una disculpa», comenzó, con las manos entrelazadas en su regazo. «Una de verdad, no del tipo que te he dado durante años, donde me disculpo por tus sentimientos en lugar de por mis acciones». Esperé, sin alentar ni desalentar sus palabras. «He estado viendo a un terapeuta», continuó. «Después del Día de Acción de Gracias, cuando no viniste y tuve que explicarles a todos por qué mi madre no estaba allí, comencé a pensar en lo que habías dicho, en cómo te tratamos. Y me di cuenta de que tenías razón. En todo, te usamos, te dimos por sentada, te tratamos como a una proveedora de servicios en lugar de como a una persona». Su voz se quebró un poco. No sé cuándo comenzó, ni cómo se puso tan mal, pero en algún momento dejé de verte como mi madre, y comencé a verte como alguien cuyo trabajo era hacerme la vida más fácil. La admisión pendía entre nosotros como un puente que no estaba segura de estar lista para cruzar. «Te echo de menos», susurró. No a la mujer que siempre decía que sí a todo, no a la persona que resolvía todos mis problemas, sino a ti, a la verdadera tú. Echo de menos hablar contigo sobre cosas que importan. Echo de menos pedirte consejos sobre Lily. Echo de menos tener una madre en lugar de solo tener acceso a servicios maternos. Por primera vez en meses, sentí un aleteo del antiguo instinto maternal, la necesidad de consolarla, de decirle que todo estaba bien, de minimizar mi propio dolor para aliviar su dolor, pero había aprendido a reconocer ese impulso por lo que era, un reflejo que me había mantenido pequeña durante décadas. «¿Qué quieres de mí ahora?», pregunté en su lugar. «Me gustaría saber si hay una manera de volver», dijo. «No volver a cómo eran las cosas, porque eso no era justo para ti, pero avanzar hacia algo mejor, algo donde te trate de la manera en que mereces ser tratada». «¿Cómo se ve eso para ti?». «No lo sé», admitió. «Nunca he tenido una relación contigo que no se basara en que yo necesitara cosas de ti. No sé cómo ser tu hija en lugar de tu dependiente». La honestidad fue sorprendente y, curiosamente, esperanzadora.
Al menos reconocía el problema con la suficiente claridad como para articularlo. Emily, te amo. Eso no ha cambiado y nunca lo hará. Pero no puedo volver a ser la mujer que se borró a sí misma para adaptarse a la comodidad de todos los demás. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser con la persona que soy ahora. ¿Quién eres ahora? Consideré la pregunta seriamente. Soy una mujer que pinta los miércoles por la noche y lee novelas por placer. Soy alguien que hace planes para sí misma y los cumple. Soy una persona que espera ser tratada con respeto y que no aceptará menos. Soy tu madre. Pero también soy Carol, una persona completa con mis propios intereses, opiniones y límites. Me gustaría conocer a Carol, dijo Emily en voz baja. Si ella estuviera dispuesta a intentarlo, la conversación que siguió no se parecía a ninguna que hubiéramos tenido. En lugar de que Emily pidiera cosas, preguntaba sobre cosas, mi pintura, mi club de lectura, mis pensamientos sobre una novela que había leído y que creía que podría disfrutar. En lugar de que yo ofreciera resolver sus problemas, escuché mientras ella los resolvía, ofreciendo mi opinión cuando me la pedían, pero resistiendo la tentación de asumir el control. Cuando se fue 2 horas después, teníamos planes provisionales para asistir a una exposición de museo juntas el fin de semana siguiente, no porque ella necesitara que la cuidara o que contribuyera con algo, sino porque realmente quería pasar tiempo conmigo. «Mamá», dijo cuando llegó a la puerta. «Gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Por ser lo suficientemente valiente como para exigir algo mejor. Por mostrarme que el amor no significa desaparecer». La reconciliación de David tardó más y fue menos completa. Luchó con la nueva dinámica, volviendo ocasionalmente a los viejos patrones de tratarme como un recurso en lugar de una relación. Pero, lenta, cuidadosamente, comenzamos a construir algo diferente. Una conexión basada en el respeto mutuo en lugar de una obligación unilateral. Lily, ahora con 10 años y sabia para su edad, se adaptó a los cambios con la resiliencia de la infancia. Parecía preferir esta versión de mí, la abuela que la llevaba a galerías de arte y le enseñaba a pintar acuarelas, que escuchaba sus pensamientos sobre libros, la escuela y los amigos, sin tratar de resolver todos los pequeños problemas que mencionaba. «Abuela», dijo una tarde mientras trabajábamos codo con codo en mi jardín, «pareces más feliz ahora». «Soy más feliz, cariño». «¿Por qué? ¿Cómo le explicas a una niña que la felicidad no es algo que te sucede, sino algo que eliges para ti? ¿Que el amor sin respeto propio es una jaula, no un regalo? ¿Que a veces las personas que dicen amarte más necesitan aprender a amarte mejor?» «Porque aprendí algo importante», le dije, observando sus pequeñas manos acariciando suavemente la tierra alrededor de una plántula. «Aprendí que no puedo amar a otras personas correctamente si no me amo a mí misma también». Asintió seriamente, como si esto tuviera perfecto sentido para ella de una manera que me había tomado 7 décadas entender. Ahora, mientras termino de plantar mi jardín de primavera y me preparo para otro día que me pertenece por completo, pienso en la mujer que era hace 6 meses, desesperada por la aprobación, dispuesta a aceptar cualquier trato en lugar de arriesgarme a estar sola, convencida de que su valor residía únicamente en su capacidad para servir a los demás. Esa mujer se estaba ahogando, aunque no lo sabía. Estaba desapareciendo, aunque se decía a sí misma que solo estaba siendo abnegada. Estaba muriendo una muerte lenta de autoborrado, aunque lo llamaba amor. Esta mujer, la que se limpia las manos con un delantal de jardinería y se prepara para pasar la tarde pintando en su estudio, lo sabe mejor. Sabe que el amor se multiplica cuando incluye el amor propio, que el respeto debe darse para ser recibido, y que la única persona cuya aprobación realmente necesita es la suya propia. Las relaciones que tengo ahora son de menor número, pero de mayor calidad. Emily y yo hablamos 2 veces por semana, conversaciones reales sobre libros, ideas y sentimientos, no solo acuerdos logísticos y solicitudes de ayuda. David todavía está aprendiendo, pero lo está intentando, y ese esfuerzo significa más que su antigua suposición de que siempre estaría disponible independientemente de cómo me tratara. Pero quizás lo más importante,
Tengo una relación conmigo misma que había perdido en algún lugar del caos de criar hijos, cuidar a un esposo y satisfacer las necesidades de todos los demás. Sé lo que me gusta, lo que quiero, lo que estoy dispuesta a aceptar y lo que me niego a tolerar. Sé que mi tiempo tiene valor, mis sentimientos importan y mi presencia es un regalo, no una obligación. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si eres la persona que siempre dice que sí, que siempre da más de lo que recibe, que se ha vuelto invisible en tu propia vida mientras sirves a los demás, quiero que sepas algo. No eres egoísta por tener necesidades. No eres exigente por esperar respeto. No eres demasiado mayor para cambiar. Demasiado tarde para empezar de nuevo. Demasiado aferrado a tus costumbres para convertirte en quien estabas destinado a ser antes de convertirte en quien todos los demás necesitaban que fueras. Tu vida te pertenece. Tu amor te pertenece. Tu tiempo, tu energía, tus sueños y tu dignidad te pertenecen. Y te mereces personas en tu vida que vean esos dones por lo que son, ofrendas preciosas que deben ser atesoradas, no derechos que pueden darse por sentado. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Comparte tu historia en los comentarios. Si este mensaje resonó en ti, por favor, deja un me gusta y suscríbete a este canal para que esta historia pueda llegar a alguien que necesita escucharla. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es dejar de facilitar que las personas nos den por sentados. Recuerda, eres suficiente, exactamente como eres, y mereces ser amado de la manera en que siempre has amado a los demás. Completa, consistentemente y sin condiciones. Tu valor no se mide por tu utilidad. Tu valor no está determinado por tu voluntad de desaparecer. Tú importas, tal como eres.